Después de hablar durante un cierto número de meses sobre los misterios de Shambhala, ustedes se habrán preguntado quizá cuáles son los métodos de entrenamiento necesarios para poder ingresar conscientemente en alguna de esas esferas descritas como antesalas de los misterios, o dicho esotéricamente iniciaciones. Hemos aprendido a través del tiempo que nadie puede aprender sin previamente estar enseñado. Esotéricamente o en el sentido espiritual sucede lo mismo. Debemos poseer ciertas reservas intelectuales de energía para comprender los aspectos menores de los misterios, pero lo que mayormente precisa el discípulo espiritual es el desarrollo de la intuición. Precisamente las escuelas esotéricas están casi totalmente dispuestas para que el discípulo llegue a desarrollar la intuición. Se nos ha hablado de las escuelas de entrenamiento definidas como aulas, sea del aprendizaje, del conocimiento o de la sabiduría. Raras veces se menciona un aula que escapa totalmente, quizá por esto no se menciona a nuestros análisis, que es el aula de la cósmica oportunidad, la cual está constituida por todos aquellos maestros adeptos y shoanes que lograron rebasar el ciclo, no se pasa de la quinta iniciación. Son 7 escuelas subsidiarias de esta gran aula de la cósmica oportunidad, que son los senderos que siguen los maestros, la opción a seguir aquel camino marcado a fuego dentro de su corazón y que seguirá invariablemente hasta el fin. Son las escuelas a las que hizo referencia el Señor ya hace, creo, 2 meses. Pero lo que nos interesa mayormente a los que estamos aquí, quisiera que entre nosotros hubiese algún iniciado, pero para ser conscientes de que para penetrar en estas aulas se precisan ciertos dotes personales y mayormente espirituales. En el aula del aprendizaje, por ejemplo, estamos invitados todos sin excepción. Hay un triple camino, que es el camino de la observación, y después la aceptación y después la filiación, que tienen que ver precisamente con esta primera aula, el aula del aprendizaje. Todos nosotros, cuando tenemos ya desarrollada hasta cierto punto unas células específicas del cerebro, estas células empiezan a irradiar una luz azulada, intensamente brillante, que solo es perceptible desde el nivel causal. Esta luz es la guía que siguen los maestros, o en su defecto los discípulos avanzados de los maestros, para darse cuenta de si aquella persona está dispuesta o preparada para ingresar en el aula de aprendizaje. Esta persona está seguida con mucha intención de observación por los discípulos de los maestros. Y al llegar a cierto punto, cuando a juicio de los discípulos observadores se dan cuenta de que esta luz va irradiando cada vez más, entonces someten sus observaciones a la sabiduría del maestro. Y entonces es el propio maestro quien observa los adelantos de aquel aspirante espiritual. Y si lo considera oportuno, si la luz que irradia es lo suficientemente viva, entonces lo admite en su astra, en los aspectos periféricos de su astra, donde empieza a recibir entrenamiento espiritual, lo sepa o no. Quizá muchos de nosotros estamos sometidos a esta observación. Quizá muchos estemos dentro del aula del aprendizaje y estamos siguiendo allí un entrenamiento del cual quizá no somos conscientes totalmente en nuestro ego físico, pero cuyos resultados
psicológicamente analizados, nos dan cuenta que estamos avanzando, que estamos mejor comprendiendo las cosas de la vida, que estamos mejor dispuestos para el trabajo, para el servicio, para la convivencia social. Y sabe Dios lo poco dispuestos que estamos todavía en el orden social de aproximación humana. Si continuamos progresando en este sendero, se presentan tres opciones escalonadas que conducen a dos iniciaciones llamadas menores. Y la primera iniciación, con juramentos y secretos, que se define la primera iniciación jerárquica, porque ya entonces es el propio Bodhisattva quien toma el juramento y que imparte la fuerza ígnea del cetro iniciático. Toda esta fuerza, todo este conglomerado de hechos y circunstancias, tienen por objeto someterte el alma del discípulo o del aspirante espiritual a ciertas pruebas rigurosas, pues la iniciación es el camino que conduce de lo humano a lo divino, y por lo tanto las reglas de aproximación no pueden ser las mismas reglas educativas que se siguen en las escuelas y en las universidades. En las escuelas y en las universidades lo principal es robustecer la mente, organizarla, prepararla para el camino de la competición, para ser más y más en el mundo de los negocios, en el mundo de la situación social, es decir, ser más cada día en el orden humano o personal. Precisamente lo que obscurece la luz en la cabeza, esta luz que surge de ciertas células galvanizadas por el Espíritu Divino, es el robustecimiento de esta esfera de contactos que llamamos la mente humana, que está preparada para la lucha, para el desafío constante de los hechos. Dense cuenta que lo que se pretende en las escuelas de aproximación espiritual es la reducción del bagaje de la mente, simplificar la mente a lo máximo hasta llegar a un punto en que la mente realmente se halla en un periodo de simplificación que podríamos llamar de ser absoluto, lo cual significa que se ha llegado a las más elevadas iniciaciones. Naturalmente que este es el primer paso, el paso del aprendizaje. La iniciación, la pequeña iniciación que recibe el aspirante dentro del aula del aprendizaje, tiende a robustecer el espíritu no de lucha, sino el espíritu de simplificación. Triunfan los simples, bienaventurados los pobres de espíritu, acordados. Y esto es precisamente lo que se trata de hacer con los aspirantes a los misterios que están en el aula del aprendizaje. Cuando existe una preparación, y la preparación se extiende a varias personas dentro de un grupo específico, entonces el maestro dispone una iniciación menor que se imparte dentro del propio ashram. El hierofante es el propio maestro del ashram, secundado por otros dos maestros constituyendo un triángulo. Se sitúa el hierofante en el centro, un maestro a cada lado, y entonces, formando un círculo, se sitúan los que van a recibir aquella pequeña iniciación. El centro es el propio Bodhisattva, prestado al maestro en aquella circunstancia, que se aplica como las iniciaciones menores sobre los centros de los que van a ser iniciados. No existe juramento, no existen secretos a revelar. Solamente existe una tremenda energía que pasa directamente a los centros de los iniciados. Y aquí termina todo. No es una ceremonia con muchas ambigüedades, complejidades. Es muy simple. La segunda, por el contrario, puede ser decisiva porque puede intervenir un Shoan del rayo. Me refiero a la segunda iniciación menor. El proceso es el mismo. El maestro del ashram y otro maestro, más el Shoan del rayo que sea, o el que propicia a todos aquellos que van a ser iniciados, sea el rayo que sea, y la ceremonia es la misma. El elefante en la cúspide del triángulo, los dos maestros formando los demás vértices del triángulo equilátero perfecto, y dentro un círculo o un arco formado por todos aquellos que van a ser iniciados en grupo. Se realiza entonces la ceremonia, hay más potencia, y entonces
son galvanizados los centros con energía espiritual de alta trascendencia. Automáticamente, los que son clarividentes ven que se ha estimulado grandemente la luz en la cabeza. Empieza a irradiar. Y el trabajo continuo. Hablo de algo que puede sucedernos a cada uno de nosotros. Y que quizá haya sucedido ya. Por lo tanto, quizá tengan ustedes una especie de recuerdo de estos actos. Y en la primera iniciación ya realmente importante dentro de la jerarquía, entonces el hierofante es el propio Cristo, o sea, el Bodhisattva, el instructor del mundo, secundado por dos maestros. Uno, el maestro del Asla, y otro maestro que esté en relación magnética positiva con el candidato que va a recibir aquella primera iniciación. Entonces sí, existe ya ipso facto, un juramento, la revelación de una palabra, la revelación de un misterio. Entonces el cetro, estimulado por el propio cetro del Señor del mundo, diamante flamígero, apoyándose internamente sin que sea perceptible sobre el cetro y el Bodhisattva, imparte la primera iniciación. Desde aquel momento el discípulo ya es un discípulo juramentado dentro de la gran fraternidad blanca del planeta. Ya está allí, de hecho, ya forma parte de la gran corporación de almas iluminadas. Esto es lo más sencillo que puede ser dicho y entendido por nuestros oídos mortales, porque a partir de ahí ya vienen los grandes misterios, ya viene todo el proceso dentro de otra escuela, una escuela que llamamos el aula del conocimiento. El aula del conocimiento está dirigida directamente por el Bodhisattva, por el aspecto Vishnu de la naturaleza planetaria. Entonces existe una galvanización de amor por todo el aspecto grupal del ashram o de los ashrams. Dense cuenta que las aulas deben ser interpretadas en el sentido de la enseñanza. No son lugares definidos. Cada ashram está siguiendo los preceptos de las grandes aulas que están situadas en los niveles ocultos y cuyas prescripciones están escritas con caracteres de fuego en el éter que circunda nuestro planeta. De ahí que cada maestro dentro de un ashram está absorbiendo de esta aula la cantidad de conocimiento necesario que precisan sus educandos, o sea, aquellas personas que reciben entrenamiento espiritual. Hasta hace unos 30 años se siguieron casi las mismas normas que las seguidas durante el periodo Atlante. Después, como ustedes saben, el mundo pasó por grandes transformaciones. El hundimiento de la Atlántida trajo a la luz ciertos misterios y secretos que revelaron las primeras jerarquías o las primeras cortes faraónicas, aquellos que crearon las pirámides de Egipto, cuya naturaleza yo creo que era totalmente mágica y además llevaba aprendido el conjuro de lo eterno. Continuaron la progresión de la enseñanza, pero disposiciones solares hicieron que rompieran en el planeta una serie de energías de primer rayo, surgidas de la Ursa Mayor pasando por Shambhala y sin pasar por el poder regulador de la jerarquía, llegaron a poseer el ánimo de los miembros de los ashrams, produciendo allí grandes transformaciones, tanto en el carácter psicológico de los educandos como dentro de la propia enseñanza. La enseñanza varió completamente. No son ya las mismas reglas. Y les hablo del aula del conocimiento porque es el que mejor conozco, el aula que mejor conozco. Y por lo tanto, sé que ha variado completamente desde hace 30 años el sistema de enseñanza. La enseñanza en el pasado tenía que ver con el desarrollo de las facultades y cualidades personales de los discípulos, aquello que llamamos virtud. El discípulo tenía que ser una persona virtuosa, un carácter específico, una gran bondad de corazón y ciertas condiciones de tipo psicológico trascendente, pero dentro de un ámbito místico. Ahora ha cambiado totalmente la prerrogativa y los maestros prestan más enseñanza al servicio que pueda prestar un discípulo que a sus cualidades humanas. Prescinde totalmente del karma del discípulo, ve solamente qué es lo que puede hacer el discípulo para ayudar en la obra de la gran fraternidad. Y así el reto prosigue, llegando a producir efectos tremendos
psicológicamente hablando, dentro de los miembros de cada uno de los ashrams. Quizá alguna vez ustedes hayan soñado que están en un aula, que están siendo enseñados por alguien que es un maestro que no tiene que ser precisamente un maestro, un adepto de la quinta iniciación, pero que están siendo leccionados en ciertos misterios naturales y normales, aptos para la vida humana. La conciencia social era un misterio antiguo, porque el hombre no tenía una conciencia social como actualmente. Ahora tenemos una conciencia social desarrollada. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta servir, amar, interpretar el juicio de las edades, el movimiento, tratar de ser útiles al plan de la jerarquía, sino de que nos servirían tantos y tantos estudios realizados en torno del aspecto esotérico u oculto de la vida. Y es una grave responsabilidad, en cuenta, porque saber que una improvisada sabiduría, perder tiempo y perder energía es un pecado contra la gran fraternidad, uno de cuyos lemas es la ley de economía. Una energía malgastada crea karma. ¿Saben ustedes que la palabra crea karma? Que las personas que hablan sin tono ni son están creando karma. Que una palabra hiriente crea karma. Que un pensamiento malévolo crea karma. Es decir, que oscurece la luz de la cabeza. Que lo que aparentemente con buen sentido aprovechamos para decir cosas de los demás es karma. Que el juicio emitido sin un discernimiento claro es karma. ¿Se dan cuenta entonces por qué son necesarias las escuelas o las aulas de aprendizaje? Porque es donde primeramente se somete al discípulo a la prueba social, a la prueba del contacto y a la revelación de ciertas cualidades personales dentro de los ambientes sociales del mundo. Dense cuenta que hemos cambiado, quizá exista mucha agresión por parte de grandes porciones de seres humanos. Pero dense cuenta que hace quizá unos 300 o 400 años esto era todavía peor que ahora. Que se ha ganado mucho. Existe una cierta interpretación de las cosas psicológicas de la vida en un sentido muy particularizado y viendo si uno ofende o no a otra persona. ¿Se dan cuenta ustedes que van a un metro, como a la puerta, si daba a quien daba? Ahora la mayoría de personas, afortunadamente, miran a la persona que quieren detrás. Esto es una cosa muy sencilla, pero es un hecho social. Por ejemplo, un hecho social al que no damos importancia. Escuchar una persona con este oído, con otro cerrado, oyendo a nosotros mismos, pensando en otras cosas, lo cual significa que no hemos puesto atención y que por lo tanto que la persona está hablando sin ton ni son porque no es interpretado sus palabras porque no lo estamos escuchando. Y estas pequeñas cosas han creado un karma tan voluminoso que en el transcurso de los tiempos ha creado un egregor que conduce a la guerra. Así de sencilla la explicación. Así de complejo el significado. Pero es así. Y en las escuelas del conocimiento, sabiendo que los educandos han pasado previamente por el aula del aprendizaje, tienen un interés en remarcar el hecho servicio a fin de que la jerarquía haya en el mundo algún canal dispuesto para expresar su ley. La bondad exquisita del corazón de un bodhisattva, que es un reflejo del amor divino del logo solar, y seguir adelante, venciendo la inercia de los vehículos y tratando de robustecer las cosas ignoradas en las cosas divinas, que solamente pueden ser captadas por la intuición. La virtud por sí sola no crea intuición. Un hombre virtuoso puede no tener precisamente intuición. En cambio, una persona que sirva a los demás tiene intuición. No se fija el maestro en las cualidades personales del discípulo, sino en la obra práctica que el discípulo realiza en el mundo. Tendrá más energía que una persona virtuosa, porque la virtud no libera, libera el servicio. Si se alían la virtud y la buena voluntad, o el amor, o la intuición, tenemos ya a un iniciado, un gran iniciado, porque cuesta mucho aliar la virtud con el servicio. Pero es más fácil conseguir la virtud por el servicio que el servicio por la virtud. Porque la virtud, como digo, no se le asigna una importancia tan exagerada como en el pasado. Y ahí que ahora vemos personas aparentemente dentro de la sociedad donde vivimos
que son realmente o pasan realmente indiferentes ante nuestra vista, y sin embargo están siendo ayudados por los maestros, porque en su línea interpretativa de los hechos están revelando no la virtud sino el servicio creador, y a medida que van sirviendo sin darse cuenta van alcanzando la virtud, y entonces se convierten en personas justas, honradas, en verdaderos exponentes de la magia social de relación. No podemos hablar del aula de la sabiduría porque no estamos preparados todavía. Y no creo que exista, ojalá fuese así, algún adepto entre nosotros que haya recibido la quinta iniciación jerárquica. Pero supuesto que fuese así, que hubiese algún adepto entre nosotros, la cosa no variaría. Porque la verdad es una e incontrovertible. Si una verdad es aparente, entonces venga de donde venga, cual sea su procedencia, es realmente fructífera para aquellos que la están captando. Y esto es lo que está haciendo el aula del conocimiento, que será el trampolín que conducirá al aula de la sabiduría. Pero dentro de esta aula del conocimiento podemos recibir dos iniciaciones, la segunda y la tercera, la del bautismo el otro día y la de la transfiguración. La del bautismo también es una iniciación en la cual el hierofante es el propio Cristo, el Bodhisattva, el instructor. Pero en la tercera iniciación, por primera vez, el iniciado enfrenta la terrible fuerza eléctrica del propio Señor del mundo. De ahí la preparación a través de las distintas escuelas de conocimiento y de aprendizaje, preparando al discípulo para que pueda enfrentar la terrible fuerza ígnea que emana del diamante flamígero o cetro inmaculado del Señor del mundo. Si no existiese una pureza en los vehículos, si el iniciado no hubiese transmutado su naturaleza inferior, si no hubiese pasado correctamente y con éxito por el aula del aprendizaje y por el aula del conocimiento, no podría resistir en las etapas finales del conocimiento esta fuerza ígnea que emana de Shambhala, porque el poder del cetro, el diamante flamígero, es tan potente que podría deshacer el mundo, aplicado sobre ciertos puntos gravitatorios, destruirlo por completo. Dense cuenta entonces el por qué existen los maestros que secundan al hierofante cuando se imparten las referidas iniciaciones, porque los centros del iniciado no resistirían la fuerza tremenda del cetro, contenida en el cetro. Vean ustedes cómo hablar de Shambhala, hablar de sus misterios, hablar como hemos hablado con esta libertad que nos da el conocimiento esotérico de lo que sucede dentro de Shambhala, en el ámbito glorioso del Señor del mundo, para darse cuenta que todos estamos invitados a penetrar en Shambhala, a recibir la iniciación, a ingresar en una escuela esotérica digna de tal nombre, que nos prepare para el aula del aprendizaje. Y repito, antes de empezar los comentarios, dense cuenta que quizá muchos estemos dentro de un astro, que tengamos contacto con algún maestro, que seamos discípulos de la gran fraternidad. ¿Se han preguntado alguna vez por qué están ahí? ¿Cuál es la fuerza que les lleva? No escuchar simplemente palabras, sino a ver si captan el espíritu de las palabras, porque en este espíritu está contenida la semilla de la iniciación. Por esto siempre el maestro preconiza atención. Por la atención, la persona, sea o no virtuosa en el sentido corriente del término, encontrará su lugar apropiado para servir a sus hermanos. Y esto lo hace precisamente al recibir la tercera iniciación. Sabe cuál es su campo de servicio, lo que deberá hacer para la logia, para la gran fraternidad. Y es el mismo caso que se le presenta al adepto cuando tiene que elegir entre los 7 senderos del aula de la cósmica oportunidad. Y a partir de aquí, miren ustedes cuántos y cuántos comentarios no podemos hacer. ¿Cómo puede ser extendida la idea a todos los niveles sociales del mundo, a todas las áreas del conocimiento, siguiendo una progresión casi geométrica para llegar a bordear
las alturas sempiternas del Eterno. Oh tú, sustentador del universo, de quien todas las cosas proceden, a quien todas las cosas retornan, revélanos el rostro del verdadero sol espiritual, oculto por un disco de luz dorada, para que conozcamos la verdad y cumplamos con todo nuestro deber, mientras nos encaminamos hacia tus sagrados pies. Oh.